Pues buenos días, vamos a comenzar con la ponencia. Como bien comentaron al inicio, el tema del cual vamos a hablar el día de hoy es sobre el liderazgo femenino, específicamente en el impacto en el acceso a oportunidades laborales. La verdad es que es un gusto estar aquí nuevamente impartiendo este tipo de temas, porque aparte de que son temas de índole social, pues igual también recuerden que este tipo de espacios son espacios también para que nos lleve hacia la reflexión. Entonces es también muy importante verlo de esta forma, porque aparte de que nosotros pues vamos a conocer un poquito sobre el tema del liderazgo femenino y todo lo que conlleva a lo largo de, o todo lo que conllevó en el paso del tiempo, pues también nosotros vamos a poder tener este espacio como un momento reflexivo, de igual manera como personas, para que también podamos pues hacer un poquito de catarsis en todo esto. Entonces, tenemos también aquí un chat, y igual invito también a las personas que si en algún momento tienen alguna duda o quisieran compartir alguna reflexión, pues por ese medio también podamos comentar cuál es esa duda o bien la reflexión que se tiene respecto al tema. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Les decía, el tema es liderazgo femenino, impacto en el acceso a oportunidades laborales. Y primero que nada, pues me gustaría, antes de iniciar con el tema de el liderazgo femenino, creo que también aquí empieza mucho lo que son las definiciones, ¿no? Entonces, la primera definición que me gustaría meter a esta ponencia, pues es justamente lo que significa ser mujer, ya que pues el tema del liderazgo femenino tiene que ver con esta parte de lo que somos nosotras como mujeres. Entonces aquí vamos a tener diferentes definiciones dependiendo también el área en donde nosotros lo podamos pues buscar, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la biología, el mujer, el término se usa para denominar a una persona que tiene un aparato genital o un aparato reproductor femenino. Esto, por ejemplo, es solamente en el ámbito de la biología. Si nosotros nos vamos a diferentes áreas, pues va a tener diferentes significados de igual forma. En el rol social, que es aquí importante, ¿no? Que es donde nosotros vamos a visualizarlo, nos vamos a adentrar, que es en la parte de la sociedad. El rol social de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia. Durante siglos, la sociedad consideró que la mujer debía limitarse a cumplir con sus funciones de esposa y madre. Después aquí tenemos que con el tiempo las mujeres comenzaron a ocupar roles sociales más relevantes en distintas funciones, tanto en el mundo del trabajo como también en la política. Entonces, lo podemos observar de esta manera, como que el papel, o más bien el significado que tiene la mujer, pues ha ido cambiando durante el tiempo, pero lo que más ha ido evolucionando es el rol social que tiene hoy en día la mujer. Entonces aquí tenemos una definición muchísimo más exacta ya sacada de un diccionario, que es mujer es una persona del sexo femenino. Mujer también se puede considerar cuando ha llegado a la pubertad o también a la edad adulta. Es la persona que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia. Y, por ejemplo, aquí tenemos, es así que es una mujer. Mujer es una persona que posee determinadas cualidades, y también lo tenemos como mujer casada con relación al marido. Esto, si nosotros lo buscamos en algún diccionario, nos metemos a internet, pues es lo que viene, ¿no? Las definiciones, pues de cierta manera exactas. Por ejemplo, las últimas, que es la 4 y la 5, pues sí tenemos algo muchísimo más específico a un rol, ¿no? Por ejemplo, las cualidades femeninas por excelencia. O si nos damos al punto número 5, pues tenemos que es una mujer casada en relación al marido, y se va determinando o se va solamente englobando o encasillando hacia ese tipo de conceptos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un primer ejercicio, que es qué significa ser mujer para ti. Esto lo estoy manejando al inicio para que igual poco a poquito, conforme la ponencia, pues vayamos también viendo algunas diferencias de cómo iniciamos con un concepto y cómo terminamos. Entonces, invito a las personas que nos están viendo que si pueden poner en el chat qué significa para ustedes ser mujeres. Puede ser desde un concepto, como lo vimos hace rato, muy, digamos, como específico, o puede ser también desde algo más social, más contextual.
Es decir, como ustedes lo vean y lo sientan, así es como lo vamos a escribir. Esto lo vamos a ir de igual manera leyendo durante la ponencia, es nada más para ir como empezando a establecer pues sí, como este contacto. Entonces ese va a ser como que el primer ejercicio, si lo pueden poner en el chat. ¿Qué significa ser mujer para ustedes? Lo vamos a ir contestando, lo vamos a ir respondiendo durante la ponencia, pero nada más es para tener el comentario. Ahora, nos vamos a situar en este tema que me parece muy importante, que es el rol de la mujer. Como lo vimos hace ratito en la primera definición, pues teníamos que la mujer tenía esta parte de que ha cambiado o ha evolucionado, pero lo que ha evolucionado pues es justo la parte del rol de la mujer, ¿no? El rol social que ha tenido la mujer durante el tiempo. Entonces aquí tenemos que el rol es el papel que una persona va a desempeñar en una situación en específica, ¿no? Como cuál es el papel que te corresponde dependiendo a la situación o dependiendo también del contexto en donde se está desenvolviendo. Ejemplo, en la sociedad, anteriormente la mujer era sinónimo de crianza. Esto la caracterizaba ¿a qué? A dar a luz, a educar a los hijos, a las labores que tiene en el hogar, y lo cual limitaba las capacidades y ocasionaba una desigualdad de género. Anteriormente ese era el rol que se tenía hacia las mujeres, ¿no? Las mujeres solamente tienen que estar en casa, las mujeres la función que tienen o el papel que se tiene, pues es educar, ¿no? Educar en esta parte a los hijos y todo lo que tiene que ver con las crianzas y con las labores que tienen en el hogar. No había más porque justamente el papel era ese y el papel del hombre, pues es justamente la parte del trabajar, todo lo que tiene que ver inclusive con la parte del ingreso económico. Hoy en día la mujer puede ser empresaria, la mujer puede ser madre, la mujer puede ser líder, profesionista, astronauta, médico. Hoy en día, claro que han existido diferentes evoluciones respecto al rol que tiene la mujer y cada vez estamos más encaminados hacia diferentes tipos de enfoques y diferentes tipos de roles, pero también roles por decisión y no por imposición. Entonces, esta va a ser la primera parte que tenemos, ¿no? El rol de la mujer ha ido cambiando dependiendo al tiempo y hoy en día es algo completamente distinto. Tenemos, por ejemplo, el rol que es de la mujer trabajadora, el rol de la mujer como madre, pero también tenemos el rol de la mujer como líder. Y entonces, aunque apareciera, por ejemplo, al inicio un poquito igual lo que es la mujer trabajadora y la mujer como líder, son cosas que se pueden semejar un poquito, pero sí van a tener diferentes como distintas cualidades, vamos a decirlo así, lo que es la mujer trabajadora y la mujer como líder. Tenemos aquí la primera parte que es el rol de la mujer trabajadora. Aquí, por ejemplo, tenemos que a finales del siglo XVII, con la revolución industrial, las mujeres empezaron a incorporarse en el mundo laboral. No obstante, no tenían las mismas condiciones, cobraban menos, por ejemplo, que los hombres, y también no tenían los mismos derechos laborales. Fue la lucha por la igualdad en el mundo laboral uno de los motivos de la organización del Día de la Mujer. Aquí lo vamos viendo como en el rol que tiene la mujer trabajadora y cómo es que desde ese punto se ha ido evolucionando, se ha visto desde una diferente perspectiva. Eso es solamente la parte del rol que tiene la mujer. Pero ahora vamos a tener a la mujer líder. ¿Y aquí qué significa esto? ¿Cómo es que ha ido evolucionando este tema de la mujer líder? Una mujer líder es una mujer empoderada, es una mujer que toma el control de una situación y la saca adelante. Es una madre también, es una madre líder en su hogar, por ejemplo, una mujer empresaria, es líder en su organización y en muchos otros ámbitos. De alguna u otra forma, el empoderamiento femenino ha llevado al liderazgo femenino. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros escuchamos el concepto de mujer líder, lo podemos solamente situar hacia un solo rol o hacia un solo papel que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con una organización, pero también aquí nos dice que la mujer líder no solamente tiene que ver con esta parte del trabajo o organizaciones, sino también tiene que ver inclusive con un hogar. No todo está encasillado hacia un solo punto, sino que también el liderazgo se puede ver desde ese punto, empoderamiento, desde esa
situación de la toma del control de una situación y sacarla adelante, pero no solamente tiene que ver con el trabajo o con la organización, sino también con la parte del hogar, ¿no? Una madre también puede ser líder en su hogar, también puede ser líder en donde se esté desenvolviendo. Aquí, por ejemplo, nos dice que la mujer no se le permitía ejercer su derecho al voto, pero es el 17 de octubre de 1953 donde se le otorga ese derecho. Y entonces desde ese momento podemos observar diferentes cambios y el control que ha tomado la mujer en cuanto al liderazgo. Tanto así que hoy en día tenemos mujeres, por ejemplo, presidentes de una nación, también puede ser de una empresa, tenemos mujeres directoras o también tenemos mujeres que están a cargo de colegios, universidades y bueno, también entre otros. Ahora, ¿cuáles son estas características que va a tener la mujer líder o cuáles son estas como cualidades, vamos a decirlo así, que tiene la mujer líder? Primero que nada, está la orientación hacia las personas, es decir, son un poquito más sociables, más expresivas y cercanas. Hay una tendencia a la cooperación, lo que hace que el trabajo pues sea muchísimo más cooperativo y también más natural. Tiene la capacidad de actuar en muchas direcciones, o sea, esa capacidad innata de pensar y actuar en muchas direcciones o temas al mismo tiempo, ¿no? Como el establecer o poder organizarse en diferentes situaciones complejas en el mismo punto. Hay una conducción horizontal que alienta la participación y comparte el poder y la información con aquellos a quienes se conduce. Y también tiene en cuenta el lado humano de las personas y maneja una mayor predisposición al cambio. También aquí lo podemos situar como una mejor tolerancia, por ejemplo, a la frustración. Estos son las características de la mujer también líder, pero también si lo vemos desde un punto muchísimo más profundo o un trasfondo, pues también este tipo de características que vemos aquí pueden encasillar un poquito, ¿no? O sea, como el decir, bueno, yo soy una mujer, me considero una mujer líder, pero tal vez no soy un poquito expresiva o quizás no soy un poco social, me cuesta un poco de trabajo eso, entonces ya no soy una mujer líder. De igual manera, estas son algunas características de manera general, pero no lo vamos a encasillar que simplemente esas son las que cuentan y si no se tiene, pues ya no eres líder, ¿no? Creo que aquí también tiene que ver mucho con el cómo nosotras nos sintamos y el que no tengamos todas estas características así tal cual lo dice, pues no quiere decir que no lo somos, sino que cada una de nosotras también puede formar el liderazgo dependiendo también a nuestra personalidad, a nuestra forma de ver, al cómo somos. Si nosotros, por ejemplo, no somos mujeres sociables, tal vez cuesta un poquito más de trabajo, eso no quiere decir que no tengas la capacidad para ser una mujer líder. Entonces, sí me gustaría hacer analizar este punto, porque al final creo que también se puede englobar hacia un encasillamiento y al final pues también este tema habla mucho de igual manera de esa libertad y no solamente encasillarlo a un solo punto o a una sola definición o características. Entonces, aquí tenemos también otro tema que son el liderazgo y el tabú. ¿Qué es el liderazgo femenino actual? ¿O cómo es que nosotras o nosotros podemos ver el liderazgo femenino actual? Se trata de un concepto que alude al empoderamiento de la mujer en el mundo laboral, ocupando cargos directivos o liderando equipos, ¿no? O sea, obviamente ese liderazgo femenino actual ya se ve desde que tú como mujer qué es todo lo que puedes hacer dentro de este campo laboral o dentro de este mundo laboral y sobre todo el ocupar un puesto que anteriormente no se veía de esa manera y no se veía también, y más adelante lo vamos a ir analizando, pues justo por estos tabús, por estas barreras que podían existir un poquito en las mujeres también dependiendo al rol, como les decía, como lo dice aquí en la presentación, al rol que tenía la mujer y también a las características que tenía la mujer, entonces no se le permitía llevar rangos o puestos muchísimo más altos o cargos directivos, porque justamente las características que tenía la mujer pues no daban para llenar ese puesto. Hoy en día con el liderazgo femenino, pues podemos ver que es ese empoderamiento que lo vamos a englobar al mundo laboral, pero también a la ocupación,
de cargos directivos o liderando equipos. ¿Qué es lo que pasa? En ese sentido, las mujeres líderes son aquellas que participan ya activamente y encabezan instituciones o empresas, ¿no? Que bueno, que lo podemos ver también como están alcanzando tanto metas, y logrando los objetivos que se proponen, basado, por ejemplo, aquí nos dice en esfuerzo y dedicación constante, ¿no? Aquí ya también lo vamos a situar como una participación completamente activa, como una ocupación y no solamente como el detrás de, ¿no? Como esta persona que está detrás de un puesto, es el cerebro, digámoslo así, pero al final hay otra persona que ocupa un puesto mayor, sino aquí ya vemos una participación completamente, digamos, activa y puesta en el mundo laboral y también en todo lo que tiene que ver con los cargos, ¿no? Vamos a tener aquí diferentes barreras que vamos a observar durante esta presentación. ¿Y cuáles son estas barreras? En una sociedad tradicionalmente patriarcal, aunque es muy cierto que cada vez somos más inclusivos y transversales, el liderazgo femenino puede encontrar diversas barreras y una de las principales tiene que ver con el reconocimiento. No hay o no existe este reconocimiento al trabajo y esta parte o este tema o esta palabra más bien del reconocimiento es un tema importante porque creo que aquí es la base de muchas cosas. ¿Cuántas, por ejemplo, de ustedes no se han sentido, pues, de alguna manera mal, de alguna manera también, digamos, impotentes, frustrados, frustradas, por que no se les reconozca el trabajo, ¿no? Que inclusive también puedan observar a otras personas que quizás hicieron menos o lo sé, tú diste alguna idea, tú hiciste esto otro, y no se te reconoce lo que estás haciendo. Entonces, creo que también tiene que ver mucho este tema de las barreras con el liderazgo, de que no existe como tal ese reconocimiento hacia el trabajo que tú haces, porque también existe esta imposición, como lo dice aquí la presentación, es una sociedad tradicionalmente patriarcal, que cada vez sí, pues sí vamos o estamos encaminados hacia esta parte inclusiva, pero pues al final también existen diferentes barreras que todavía no permite, lo puedo decir así, hoy en día, a verlo como algo completamente de alguna manera natural, porque siempre va a existir como que esta espinita del no reconocer que quizás ese trabajo que tiene esa persona, esa mujer, pues es muchísimo más alto y realmente también es muy bueno. Y existen muchas personas que todavía no dan ese paso por lo mismo del tabú que también se puede llegar a tener respecto a que una mujer ocupe un cargo directivo o esté liderando un equipo. Ahora, aquí vamos a tener datos importantes en todo esto. Uno de los grandes retos en la formación de mujeres líderes es el proceso de la inducción para romper de manera definitiva los anclajes y, sobre todo, principalmente las limitaciones personales con relación a la división de roles entre lo masculino y lo femenino, así como dejar de lado también el discurso sobre la superioridad, las diferencias, las ventajas y las comparativas. ¿Qué es lo que pasa? El reto verdadero a todo esto es que tenemos que empezar a dejar de lado todo lo que tiene que ver el rol entre lo masculino y lo femenino y todo lo que desengloba a este concepto. El masculino hace esto y tiene esto. El femenino hace esto y se ocupa de esto. Entonces, cuando nosotros hacemos esa división, es cuando vienen este tipo de retos, cuando tenemos que obviamente romperlos, porque al final, pues existe justo lo que dice aquí, esta discusión sobre la superioridad, sobre todo lo que tiene que ver con la parte masculina y las características que tiene que ver con esto, ¿no? Las diferencias o las ventajas comparativas sobre de una sobre otra, qué es lo que hace esta parte del hombre, qué es lo que hace la mujer, y entonces de alguna manera nosotros siempre lo vamos a diferenciar como él hace esto porque sus cualidades y sus características son diferentes, y la mujer hace esto porque también sus cualidades y sus características también son distintas. Si nosotros empezamos hacer esta división es el gran reto porque al final justo hacemos como esta partidura del
Tú no, tú sí, porque al final tus cualidades te dan para esto. Entonces, este es el más grande reto de formar a mujeres líderes, romper con estos anclajes, romper con estas limitaciones, que a veces estas limitaciones no solamente parte desde un punto social, sino estas limitaciones van también desde lo personal y desde las creencias y crianzas en que nosotros nos vamos desenglobando, ¿no? Cómo es que también nosotros fuimos educados y esa misma educación o esa misma crianza ideales las vamos a trasladar también a la parte o al mundo laboral. Entonces, es un gran reto porque no solamente es romper con el pensamiento social que se tiene hacia la división entre lo masculino y femenino, sino el reto también está en lo personal, porque es romper desde el cómo fuimos educados y empezar a llevar un proceso muchísimo más amplio y libre. Ahora, aquí me gustaría detenerme un poquito porque es algo tan importante verlo desde esta perspectiva, que es la importancia de los referentes femeninos para las niñas. ¿Y por qué estamos hablando de niños? ¿Por qué estamos hablando de niñas? ¿Por qué estamos hablando de educación? ¿Por qué estamos hablando de crianza? ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, también algo que es muy importante en todo esto es que la infancia es la base más importante que tenemos nosotros, ¿no? Es la base importante, no determinada y crucial para la adultez, pero digamos que es el peldaño para poder construir ese edificio. Entonces depende mucho de esa crianza, depende mucho de esa infancia, el cómo también nosotros en un futuro pues nos vamos a ir desenvolviendo. ¿Por qué vamos a hablar de la importancia de los referentes femeninos para las niñas? ¿Qué es lo que pasa aquí? Las niñas necesitan ver, pero también necesitan escuchar a mujeres en roles de liderazgo para comprender desde muy chiquitas que ellas también pueden aspirar a ocupar puestos relevantes y convertirse en referentes en el futuro. Desde chiquitas es como, por ejemplo, lo que para mí es lo que se normaliza, es lo que se ve. Nosotros no podemos normalizar algo que no estamos acostumbrados a ver. Y cuando lo vemos y se nos hace raro, pues sí, se nos hace raro porque no estamos acostumbrados a eso, a verlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que necesitamos educar a estas niñas desde que son pequeñas a ver y escuchar a mujeres en roles de liderazgo para que también ellas comprendan que pueden aspirar a ocupar puestos relevantes y convertirse en referentes en el futuro. Tener referentes femeninos ayuda a las pequeñas a visualizarse en puestos directivos, pero también en roles que admiren, pero también a entender que el liderazgo no es una cuestión de género, sino es de talento y esfuerzo. No solamente es porque, ay, bueno, solamente el liderazgo tiene que ver con la parte masculina por las características que tiene en sí, sino también tiene que ver mucho de ese talento, de ese esfuerzo y de que si lo quieres, si te lo propones, si lo visualizas, si lo normalizamos como, como algo justamente eh, normal, vamos a decirlo así, pues también puedes llegar hacia ese punto. Pero creo que también aquí tiene que ver muchísimo desde cómo desde niñas estamos educando o cómo fuimos educadas hacia eso. Inclusive también este tema no solamente es para tema de las niñas, sino también a los niños, cómo se les puede educar también para pensar que, como lo dice aquí, el liderazgo no es una cuestión de género, sino es una cuestión de talento y esfuerzo. Y no porque seas o tengas tal género, quiere decir que tengas el pase directo hacia un puesto, sino que aquí tiene que ver muchísimo con las capacidades que tienes que pueden ser igual o mejores. Pero aquí también la educación es un papel crucial porque tanto se educa desde chiquitos hacia ese punto, pero también se educa hacia la mujer, pero también se educa hacia ese hombre o hacia ese niño. Y entonces de esa manera, respecto a la crianza, respecto a la educación, podemos pensar o deducir, generar un cambio. ¿Qué es lo que podemos ver aquí en datos importantes en el liderazgo de la mujer? Cuando nosotros vemos este tema, podemos pensar, bueno, y ¿por qué podemos considerar, por ejemplo, a una mujer eh, líder, ¿no? O cuáles son estas características que podemos ver respecto a la mujer líder que pueda llegar a tener, ¿no? A ver, el tema en sí es un tema complejo y ¿dónde lo vamos a situar? ¿Dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver a nuestros antepasados para reflexionar un poquito este tema, pero sobre todo sin complejos. Eh,
Por ejemplo, las mujeres comunican mejor. ¿Qué es lo que tiene que ver esto? Los hombres cuando salían a cazar, y por eso les decía que vamos a situarlo desde los antepasados, ¿no? Los hombres cuando salían a cazar tenían que hacerlo como de alguna manera sigilosamente, ¿no? Cuidadosamente, con el menor ruido posible para no perder a la presa. Entonces, no estaban para, por ejemplo, preguntarse dónde o al de al lado dónde compró su lanza, no estaban a lo mejor para halagar diferentes vestimentas, no estaban platicando para ver cómo le fue la semana pasada ni demás. O sea, estaban yendo a lo que tenían que hacer, ¿no? Que es cazar, no hacer ruido, no, pues no desconcentrarse y, por supuesto, para que la presa no se pudiera ir. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? Pues las mujeres tienen espacio para convivir, para meditar, para compartir sus ideas, para poder expresar de alguna manera muchísimo más amplio lo que tienen en mente y no solamente cuadradamente, ¿no? Digámoslo así, sino pueden extenderse de alguna manera muchísimo más. Entonces, las más recientes investigadoras antropológicas sostienen que las mujeres fueron quienes desarrollaron la historia, la medicina, la administración, la pintura, la escultura, el arte. Lo hicieron porque no solamente llevaban un reencuentro de los sucesos, sino que también los enriquecían y les daban el valor agregado hacia la profundidad, el entretenimiento y demás. Además, los hombres, en este punto de la investigación donde aquí nos dice, pues no podían hacer tantos gestos o tantas expresiones, solamente algunas señales básicas para coordinar el trabajo colectivo. ¿Qué es lo que pasa? Las mujeres, en cambio, sí pueden actuar. Las mujeres pueden imprimir su sello personal, utilizar expresiones, movimientos, gesticulaciones y muchas cosas pues más diversas. La mujer, ¿qué es lo que pasaba cuando pasa algo? ¿O qué es lo que sucede cuando sucede algo? Pues todo su cuerpo lo va a transmitir, lo va a expresar y también lo va a sentir. Entonces, aquí por eso nos dice que las mujeres pues pueden comunicar mejor, no solamente se quedan con lo que es, sino también pueden trasladar inclusive muchísima más expresión, inclusive con todo su cuerpo, pero situándolo a un aspecto como más actual, pues tiene que ver mucho también con esta parte de la comunicación, eh, pues sí, respecto a lo que pueden hacer mejor en sus ideas, en que pueden desarrollarse muchísimo más, pueden conectar inclusive un poquito con esta parte sensible y empática. Y eso puede ser una gran virtud en la parte laboral. Ahora, las mujeres son mejores administradoras, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, para los hombres el modelo de negocios de la acumulación era vencer a la competencia, ganar más y demás, ¿no? Las mujeres se hicieron más hacia la comunidad, tenían que preservar, administrar para garantizar la supervivencia en tiempos difíciles, y pues a los hombres, de cierta manera, pues vence un poquito más la adrenalina, el calor del momento, algo muchísimo más sencillo, a corto plazo y demás. La mente de la mujer piensa más en adelante, planea muchísimo más, organiza mucho más. No todo tiene que ser rápido, no todo tiene que ser a corto plazo, no todo tiene que ser en el momento. Puedes organizar, puedes detenerte, puedes inclusive trabajar mucho mejor bajo esa presión y ver muchísimo más allá que lo que la adrenalina te puede llegar a comentar o te puede llegar a decir, sino que las mujeres pues pueden verlo desde un aspecto muchísimo más organizativo. Entonces, por eso aquí nos dice que las mujeres pues son muchísimo más administradoras. Ahora tenemos las mujeres multitarea. Y yo creo que aquí muchas se van a sentir identificadas con esto, porque es que pueden los hombres pasarse todos los días o más bien largas horas cazando, enfocados en la presa, por ejemplo, observando sus debilidades, apreciando sus mejores puntos y pensando cuál es el mejor momento para devorar, ¿no? Y la mujer es como, de alguna manera, estar en todo. No solamente era estar en solamente una cosita, ¿no? Sino que tenían que estar colectando, cociendo, cocinando y al mismo tiempo conversar, pero no solamente conversar, sino también entender y también atender las otras expresiones o las otras situaciones de otras mujeres. Tenían que también vigilar el entorno, tenían que estar en todo, no solamente en el trabajo.
¿no? No solamente cazando la presa, analizándola y después devorándola, sino tenían que estar haciendo tantas cosas que tiene que ver muchísimo con esta parte de la preservación. Entonces, esto también ayuda muchísimo a pensarlo desde en el aspecto actual, pues no solamente me dedico a una sola cosa en el trabajo, sino que tengo tantas cosas que hacer, tengo tantas cosas o tantas tareas que hacer dentro del mundo laboral, pero no solamente es eso, sino también en el mundo personal, pues hay más cosas que se pueden ir haciendo, que se pueden ir, pues de alguna manera también englobando, ¿no? Por eso dice que las mujeres son multitarea. Todo esto lo estamos hablando desde un aspecto, como les decía, en los antepasados, ¿no? Y es para dar un poquito de ejemplo, ¿no? No quiere decir que sea lo real o algo de alguna forma lo actual, sino tiene que ver mucho con situándonos un poquito atrás. Ahora, las mujeres líderes que inspiran y también motivan. ¿Qué es lo que sucede? Igual trasladándonos un poco a esto, parte de los antepasados. Cuando regresábamos a la cueva, eh, lo hacíamos pensando en qué vamos a comer, descansar y lo que le sigue. De alguna manera también aquí, como mujeres, no solamente es como situarse en esta parte del, bueno, sí, tienes que descansar, tienes que trabajar, tienes que hacer diferentes cosas, sino también era pensar en el futuro y pensar en lo que va a pasar mañana y pensar en cómo podemos hacer para también mejorar esta parte, ¿no? Para también mejorar respecto al problema que se tiene ahorita, pero también para motivar, pero también para inspirar, pero también para no quedarse o enfrascarse en una sola problemática, sino también para ir o ver más allá. Por eso el título es Mujeres líderes que inspiran y motivan, porque no solamente es enfrascarse en algo o en una sola cosa, sino también en esta parte de la motivación, pero desde el más allá, ¿no? Desde el no me enfrasco en esto, sino también visualizo lo que es a futuro. Ahora, mujeres como mejores negociadoras, pues aquí también podemos ver que la mujer es muchísimo más flexible, se adapta a la mejor a poner diferentes puntos a la mesa, tiene también un rol, por ejemplo, aquí muy importante que es como conciliadoras, operadoras, pueden poner o establecer mejores acuerdos y también pues para que puedan tener los mejores resultados para ambos y tienen una mejor percepción, ¿no? Como que esta parte inclusive de la perseverancia, de el ver más allá, hace que también no se encasille solamente, como lo decían en la parte de que las mujeres son administradoras, no todo tiene que ser rápido, no todo tiene que ser en el momento, no todo tiene que ser con la premura de resolverse ya, sino que hay más y hay desde dónde puedes verlo y situarlo, ¿no? Hay como un poquito más de soluciones en esta parte. Y pues aquí por último tenemos que las mujeres líderes comunitarias y emprendedoras, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? A las mujeres se les complica menos la parte de la asociación, el construir, el hacer, el conectar, por ejemplo, eh, el estar sumando, el estar haciendo, el estar cooperando también, el estar acompañando, el ser empáticas, el estar en todos lados, el estar también viendo qué es lo que sucede. Como decía aquí de las mujeres multitarea, no solamente se sitúan en una sola cosa, sino que están viendo literalmente qué es lo que pasa con él, con ella, cómo puedo ayudar, cómo puedo solucionar. Entonces, por eso aquí también nos dice que son mujeres comunitarias, mujeres líderes comunitarias y emprendedoras, porque no solamente se sitúan en un solo punto, sino también están en varios, ¿no? Estas son características y son de alguna manera como una comparación de lo que anteriormente se hacía cuando estábamos en cuevas, cuando se tenían que llevar a cabo toda esta parte de la casa y demás, pero pues si lo situamos hacia una parte actual, todo esto que se mencionó, pues bien lo podemos enfocar o trasladar hacia la parte del mundo laboral actual. Solamente son características para ponerlas como ejemplo de las habilidades o las cualidades que tenían las mujeres también en ese entonces y por qué podemos considerarlas como mujeres con liderazgo, ¿no? Son como diferentes características. Ahora, aquí hay una pregunta para ustedes, que es, ¿tú qué quieres ser y estás donde te gustaría? Yo creo que aquí es una de las preguntas más reflexivas que vamos a tener el día de hoy,
porque no sé si a ustedes les ha pasado o cuántas de ustedes han tenido esta problemática o esta reflexión de si realmente están donde les gustaría, si realmente ese sueño que tenían cuando eran chicas se puede plasmar o se puede ver ahorita en el presente hecho realidad o no. Entonces, me gustaría que también ustedes lo pudieran compartir también en el chat si están o tienen el puesto que les gustaría, tienen el trabajo que desearon, están teniendo o cumpliendo todas esas metas, o también trasladándolo un poquito cuando estaban chicas o cuando estaban adolescentes inclusive, si tenían a lo mejor una meta o un proyecto de vida o un deseo respecto a todo este mundo laboral, ¿se compagina? ¿Es igual o qué cambió? Por eso la pregunta tiene que ver muchísimo con el, ¿tú qué quieres ser? ¿Ya eres lo que quisiste? Ya lo cumpliste? ¿O existió algo que de alguna manera hoy en día ya lo ves muy atrasado o simplemente las circunstancias de la vida no te permitieron estar ahí, no te permitieron estar donde te gustaría? Entonces, igual, si lo pudieran poner en los comentarios para también ir conociendo un poquito también sobre cómo están visualizando este tema, si realmente están inclusive actualmente en el trabajo donde les gustaría o están aspirando a más o también es muy válido, ¿no? También ponerlo, como les mencionaba al inicio, este espacio también es un espacio pues bastante reflexivo. También es válido decir, pues no estoy donde me gustaría y la verdad es que cada vez veo más lejos estar en donde quisiera estar, ¿no? Por diferentes circunstancias. Entonces, igual, si lo pueden ir poniendo en el chat para también conocer un poquito sobre cómo estamos en este punto, igual lo vamos a ir pues leyendo en el transcurso de la ponencia. No sé si en la pregunta, la de qué significa ser mujer, hayan comentado algo. Es que ahorita con la presentación no puedo ver los comentarios, pero si es así, pues también podemos ir leyendo un poquito, a lo mejor la mitad, para ir también conociendo, leyéndolas y ver qué es lo que ustedes están poniendo. No sé si ya comentaron algo. Sí, tenemos aquí unos comentarios en el chat. Primeramente, Erika nos dice, es un ser humano revestida de dignidad con características biológicas, psicológicas, con habilidades sociales que le distinguen a otros seres vivos, con capacidades emocionales sensibles para el acompañamiento de personas, por el don de dar vida, es mi humilde opinión. Wendy dice, buenos días, ser mujer es resiliencia, fortaleza y confianza, destrezas y capacidades, ejemplo de labor, amor y con un rol actualmente amplio ante la sociedad, el hogar, la profesión y personal. Juan Ramón dice, ser mujer para mí significa la valentía, la resistencia y capacidad de luchar por sus derechos y oportunidades. Implica la ternura, la empatía, el cuidado de la familia, capaces de crear y transformar la sociedad sin prejuicios de que las juzguen por sus comportamientos. Para mí es lo más bello que existe. Casto nos dice, creo que la experiencia de ser mujer para cada una es distinta, por lo que cada una de ellas podría definir qué significa ser mujer. Cintia nos dice, últimamente no puedo dejar de pensar en la polarización de las ideologías. Podemos vivir en una burbuja en la que todo parece equilibrado, pero al salir de ella nos encontramos con mensajes de odio, especialmente de muchos hombres y también de algunas mujeres que defienden lo que llaman el orden natural. Resulta sorprendente la profundidad de las discrepancias entre estas posturas y las tensiones que generan. Esto me lleva a preguntarme cómo logramos manejarnos antes antes frente al machismo tan arraigado. Norma nos dice, se tiene que romper paradigmas, siempre existe mucha resistencia al cambio y más siendo mujeres, aunque hay ciertos cambios, aún existe el machismo en la sociedad. Cintia Viridiana nos dice, ser mujer en el siglo XXI es vivir en un punto de transición histórica entre conquistas legales y persistencia de desigualdades, entre redes de sororidad y actitudes de rivalidad, entre la autonomía individual y las expectativas colectivas. La vida está llena de matices, con avances innegables, pero también con heridas abiertas. Lo bueno es que
cada vez más mujeres toman la palabra construyendo comunidades y deciden sobre sus vidas. Lo malo es que incluso dentro del mismo género persisten prejuicios y críticas que pueden minar la confianza y la solidaridad. Reconocer ambas dimensiones es el primer paso para entender que ser mujer no es solo una cosa, sino un universo de posibilidades, retos y significados que se siguen escribiendo día a día. Minerva dice, todas las normas, instrumentos internacionales, cartilla de derecho de las mujeres y demás, hasta que sean plenamente aplicados en cualquier ámbito, derecho familiar, derecho laboral, entonces se reivindicará a la mujer y logrará un verdadero equilibrio entre la sociedad. Todos los días, Verónica dice, todos los días quiero ser más y más. Tengo las mejores expectativas de mí misma y estoy segura que soy la mejor de mí el día de hoy. Yasmín dice, particularmente en el estado profesional en el que me encuentro, supera las expectativas que tenía cuando era adolescente. Sin embargo, el plan y la ejecución que visualicé a esa corta edad fue muy continua. Definitivamente me gusta el sitio en el que me encuentro. Angélica nos dice, es maravilloso por sus características biológicas y por todo lo que puede ser, hacer y dar. Mayra Isabel dice, en los diversos ámbitos de mi vida me siento bien, pero sigo teniendo ambiciones personales y profesionales. Estoy en el puesto que quiero y tengo retos aún que lograr aquí. En lo personal me siento más plena y mejor que cuando tenía 20 años, satisfecha en general. Almadelia dice, el día de hoy estoy en donde quise estar. Siempre tengo más expectativas. Estoy segura de que lo lograré. Y finalmente Verónica nos dice, aún no estoy donde me gustaría estar, pero voy a lograr el volver a tener los mejores logros profesionales que son mi meta a corto plazo. Amada Carolina, de manera personal, en este momento me encuentro satisfecha con lo logrado. En el aspecto laboral he superado las expectativas que tenía de pequeña. Sin embargo, aún me encuentro en proceso de lograr otras metas más, tanto en el ámbito personal como profesional. Nancy, me encuentro donde me gustaría estar, trabajé y puse mucha dedicación en ello. Listo, licenciada. Gracias, muchas gracias. Y qué bueno que lo podemos ver de esta manera, porque me gustó mucho las definiciones de al final, que fue de que aún me encuentro en proceso. Y siento que también está muy válido y sincero también decirlo, porque no estamos tampoco englobando al no, no estoy y no va a ser así, nunca, sino es también verlo desde el punto de que estoy en proceso de, y eso no quiere decir que porque ahorita tal vez no, no esté haciéndolo o no todavía no llega a esa meta, no lo vaya a hacer, sino que estoy trabajando para, estoy también desarrollando, estoy en proceso de hacerlo. Y también me parece algo muy sincero y honesto, porque también considero que muchos de nosotros hemos estado en este punto, de no sentirnos todavía como satisfechos o no estamos todavía como en este punto o en este puesto o en este objetivo, pero no quitamos o no quitamos el dedo del renglón, sino seguimos ahí, seguimos trabajando para poder llegar hacia donde nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en todo esto? A pesar de que se dice y de que vivimos en una sociedad igualitaria y que se defienden los derechos de la mujer, se continúa con la cultura de separar a esta del género masculino con todo lo que ello conlleva, manteniéndolas en la separación. El rol de la mujer en los espacios del trabajo. Esto es muy claro, o sea, al final de que hay muchos espacios en donde cada vez se enaltece, se fortalece, se visualiza inclusive desde un punto diferente el rol que tiene la mujer. Estamos también en esta parte de una separación desde el género masculino, pero también desde nosotras como mujeres, porque no solamente está o tiene que ver con la parte masculina, ¿no? Que ellos son los encargados de, creo que sería una responsabilidad y un peso un poco fuerte, cuando también si lo situamos desde el otro punto, pues también somos nosotras mismas también lo que nos encargamos de separar esto, ¿no? De también separar todo lo que conlleva hacia el
solo tú lo puedes hacer porque eres hombre y yo lo puedo hacer porque soy mujer. Creo que es un trabajo que se tiene que hacer por parte de los dos, ¿no? Ahora, el rol en la mujer en los espacios de trabajo, como lo estábamos viendo al inicio, tiene que ver con muchos papeles, pero aquí lo vamos a ver en el espacio del trabajo. Uno de los objetivos principales es el de empoderar a las mujeres en todos los ámbitos de su vida. Pero hablando específicamente en el trabajo, debemos tomar en cuenta que en México los hombres conservan la figura del poder en estos espacios y esto lo vemos reflejado en dónde. Lo vamos a ver reflejado en la desigualdad salarial, en los micromachismos y también en las menos oportunidades laborales para el sector femenino. O sea, como lo vimos hace ratito, sí hay una brecha ya muy grande de conciencia inclusive, pero también existen diferentes puntos en donde vamos a ver como barreras por ahí, ¿no? O sea, como lo decíamos, este tipo de barreras que también sí ya estás más incluida en esta área o en este mundo, pero a las barreras las vamos a ver reflejados también o en esa conservación de esa figura de poder en diferentes espacios, en el salario, en los micromachismos o en las menores oportunidades laborales para el sector femenino. Ahora, de este otro lado tenemos diferentes aportes de la mujer en el mundo. ¿Cuáles son estos, no? La representación en todos los niveles, contribuciones económicas, fomento de la diversidad e inclusión, la lucha contra la brecha salarial de género. O sea, creo que son diferentes cuestiones o diferentes temas de los cuales tenemos que nosotros estar todavía luchando, diferentes barreras que se tienen que visualizar respecto a todo este mundo laboral en el cual estamos nosotros englobados, ¿no? Me gustaría dejarlo de esta manera o dejarlo aquí para poder tomar un breve receso de 5 minutos. Y después de este receso, continuar con el tema, pero lo vamos a dejar aquí y después cuando continuemos con la ponencia, vamos a leer y claro, algunos comentarios de la otra pregunta, si es que se añadieron otros comentarios, si no, no hay ningún problema, seguimos continuando con la ponencia. Entonces, vamos a tomar un pequeñito receso de 5 minutitos exactos y puntuales por si gustan ir al baño, por si gustan igual hacer alguna otra cuestión, tomar agua además, y regresamos en 5 minutos con el otro subtema.
Listo, vamos a continuar con la ponencia. Comparto pantalla. Ok, bueno, nos quedamos en la lectura de los comentarios que faltan. No sé si exista algún otro comentario que faltó por leer respecto a la pregunta de si estás donde te gustaría o fueron todos los comentarios. No, sí tenemos todavía algunos comentarios. De Kenia dice, creo que lo más importante es romper con la presión social sobre lo que a cada quien le enseñaron que debe ser mujer. Para mí ahora, después de muchas experiencias buenas o incómodas, estoy muy contenta con el concepto que es ser mujer, sin que ello implique tomar represalias en contra del sexo opuesto. Al final, cada quien tiene una forma biológica y emocional de ser, por ello somos diferentes. En cuanto a mi carrera profesional, no contaba con un plan profesional, sin embargo, cada espacio laboral es un eslabón más de superación. Erika dice, en lo personal he logrado muchas cosas y pasado muchas situaciones que me han hecho resiliente y ser quien soy, con fortaleza y capacidades que no me imaginaba tener y ser. Sin duda confío en que alcanzar aún más logros. Confío en alcanzar aún más logros, aunque es cansado porque enfrentar retos es salir del área de confort. Es cansado el proceso, pero ya que se logra es muy gratificante. Lo más importante, la vida, la salud, la familia, el trabajo y demás, es comprender que hay momentos de pausas, hacer espacio, pausa, silencio para recuperar fuerza. Esperanza, por acá hay Olga, nos dice, respecto a la pregunta, no estoy en el trabajo que me gustaría. Yo quisiera trabajar en un organismo internacional. Sin embargo, por diversas circunstancias no he podido lograr mi sueño. Ejemplo de ello es que las sedes están en Ciudad de México y me da miedo vivir allá. Samantha, aún no me encuentro donde realmente quisiera estar, sin embargo, el camino laboral ha ido ascendiendo, así que no dudo en que algún día llegue a la meta. Listo. Gracias. Agradezco a las personas que comentaron ahorita, igual también por la, pues sí, también por la honestidad, ¿no? El decir, pues no estoy donde quisiera, pero tampoco eso es un indicio de que nunca vaya a suceder o de que otras nuevas oportunidades o perspectivas puedan surgir y resulte que eso que yo creía que era mi sueño, mi deseo, se convirtió en otro, ¿no? Y también es muy válido porque cada vez vamos a ir o somos seres que evolucionan inclusive también en este aspecto social, en todo lo que tiene que ver con los sueños, con los deseos, con las metas y con las expectativas. Entonces, aquí lo tenemos plasmado en una forma muchísimo más específica sobre los desafíos que enfrentan las mujeres hoy en día respecto al mundo laboral. Como lo mencionaba hace ratito, teníamos lo que es la brecha salarial de género, y esto se puede ver a nivel mundial, de que las mujeres suelen ganar menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Esto todavía es algo que persiste como uno de los desafíos más significativos en el lugar de trabajo. Hay lugares en donde esto se puede situar un poquito más claro o de alguna manera evidente, ¿no? Sesgo de género y discriminación pueden enfrentar diferentes sesgos de género y discriminación en el proceso de la contratación, promoción o también en la asignación de responsabilidades laborales, que esto va a obstaculizar críticamente su progreso profesional y va a limitar las oportunidades de desarrollo. También vamos a tener un equilibrio entre el trabajo y la vida profesional, entre el trabajo y la vida personal. Esto es algo muy común que se da, que es que las mujeres suelen enfrentar desafíos para equilibrar las demandas del trabajo, pero también con las responsabilidades familiares y personales pues, que cada una va a tener, ¿no? La falta de políticas laborales flexibles, el apoyo adecuado para dificultades aún más con la conciliación entre la vida personal y laboral. O sea, van a existir diferentes situaciones que todavía podemos verlo o visualizarlo como un desafío que aunque pensamos
que cada vez estamos mucho más avanzados y más conscientes de, siguen siendo desafíos y siguen siendo barreras que hoy en día las mujeres pues presentan. Una de ellas, o la última, es la falta de representación en roles de liderazgo, que justamente es esta ponencia. A pesar de los avances, las mujeres siguen estando sobrepresentadas en puestos de liderazgo y toma de decisiones en muchas organizaciones. Esto que pues puede limitar su capacidad para influir en las políticas y prácticas laborales y pues sobre todo, como les decía en un inicio, que es la clave de todo esto, el ser reconocidas por el trabajo que tienen. Entonces, siento que también esto, aunque ya se avanzó mucho y tampoco estamos hablándolo o situándolo a que todavía exista algo de alguna manera muy evidente, muy grave, no va por ahí, pero sí siguen existiendo hoy en día algunos desafíos o algunas barreras respecto a todo lo que tiene que ver con el rol de la mujer en el trabajo o en este mundo laboral. Ahora, vamos con una pregunta también. ¿Cómo es el rol de la mujer en tu entorno laboral? Si alguien pudiera también escribirlo por ahí en el chat, lo vamos a ir leyendo conforme la ponencia. ¿Cómo es ese rol? ¿Es un rol que es reconocido? ¿No es reconocido? ¿Es un rol que todavía falta mucho? ¿Es un rol igual importante? ¿Es un rol pues que simplemente es uno más? ¿Cómo lo perciben ustedes respecto a su trabajo? Igual si alguien quisiera pues escribirlo para conocer un poquito de manera más directa todo, pues todo este tema, sería de muchísima eh, ayuda. A ver, tenemos la discriminación laboral en las mujeres, específicamente las limitaciones de acceso a oportunidades laborales. Cuando hablamos de discriminación, pues estamos hablando de que las mujeres tienen menos oportunidades de ascender o recibir un menor pago que los hombres. Las mujeres tienen más probabilidades de trabajar a tiempo parcial o en trabajos pues también temporales. La segregación ocupacional o profesional limita las oportunidades laborales de las mujeres y la discriminación de género es mayor en candidatas con hijos. No sé si también este último punto les haga o les resuene en algún momento, ¿no? No tiene que ver con algo personal, o sí, también es muy válido, sino que también lo hayan escuchado o hayan visto que también esto se pueda dar muchísimo más en mujeres que tienen hijos, como que a veces se descarta todo esto, ¿no? Inclusive también tiene que ver un poquito de igual manera, pues también con la edad, ¿no? Esto lo estamos hablando de manera, pues de alguna manera global, ¿no? O sea, lo vamos a contextualizar, pero no es tampoco de forma específica, o sea, esto nada más es como un contexto. Aquí vamos a tener algo bien importante, que son o van a ser estas consecuencias psicológicas y que al final de cuentas pues también tiene que ver mucho como con esta área emocional, ¿no? Las consecuencias psicológicas tienen que ver un poquito también con la discriminación laboral y esto te puede generar estrés, puede generar ansiedad, puede generar depresión, puede generar irritabilidad, insomnio, apatía y un descenso de la autoestima. La discriminación laboral también puede generar aislamiento social. Y todo esto también tiene que ver mucho con lo que yo les mencionaba al inicio, que es la falta del reconocimiento. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido también mal por esta falta de no reconocer ese trabajo? Se la viven trabajando de lunes a domingo, ¿no? Ejemplo, hay algunos que home office o hay algunos que se tienen un horario muchísimo más establecido, pero se la viven trabajando y están haciendo y llevan casi toda la organización de la empresa, donde sea, pero al final no se reconoce esto. Bueno, aquí vamos a tener diversas consecuencias psicológicas y consecuencias psicológicas que si no son tratadas de manera específica y a tiempo, pues pueden llevar a consecuencias muchísimo más profundas. No solamente es estrés por estrés, el estrés se somatiza en diferentes partes del cuerpo. ¿Les ha pasado que están teniendo un día muy difícil, mucho estrés y de pronto les duele demasiado la cabeza o algunos lo somatizan hacia el estómago? Bueno, pues eso tiene que ver muchísimo con la parte de la psicosomatización. Todo esto, teniendo en cuenta todo esto va englobando hacia esta parte de una discriminación, hacia esta parte de todo lo que tiene que ver con el mundo laboral y la parte femenina. El estrés, la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, el insomnio y demás, el cuerpo al final de cuentas funciona si la mente funciona correctamente. Entonces, aquí también vamos a tener consecuencias sociales.
¿Qué es esto? La discriminación laboral puede limitar el poder adquisitivo de las mujeres y fomentar la pobreza. La discriminación laboral puede reducir la capacidad igual de trabajo que se tiene aquí. Ahora, en la discriminación, ¿qué es esto? ¿No? O por qué estamos hablando inclusive de este tema si estamos situándolo hacia el aspecto del liderazgo femenino. La discriminación es considerada como un fenómeno social que va a dañar la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas o grupos. ¿A través de qué? De tratos de inferioridad basados en criterios como la raza, el origen étnico o nacional, y también pues opiniones entre otros aspectos. Eso tiene que ver con la discriminación, ¿no? O sea, que al final va a dañar tu dignidad, los derechos humanos que llegues a tener y por supuesto, y una de las cosas más importantes, pues todo lo que tiene que ver con la libertad. Entonces, por eso estamos hablando de esto, porque al final es algo que engloba y al final es algo que sucede hoy en día. Y son cosas que tampoco podemos dejarlas a un lado porque aunque sí hay un avance evidente, siguen existiendo barreras, siguen existiendo limitaciones, como lo es este subtema, que es la discriminación laboral, ¿no? Tipos de discriminación, que también es importante manejarlo. Bajo salario. En cuestión de los salarios, la discriminación hacia la mujer se manifiesta a través de una cantidad menor a la que recibe el hombre, aun cuando se prestan los mismos servicios. En las mujeres embarazadas, esto se produce cuando un empleado trata, pues de alguna manera no tan bien a una mujer empleada o solicitante de un puesto de trabajo por estar embarazada, por parto o por también algún tipo de trastorno médico. ¿Qué otro tipo de discriminación también conoces? De igual manera, si lo quieren poner en el chat, también estaría perfecto para ir pues conociendo un poquito más sobre lo que ustedes piensan. Ahora, violencia de género. Si se dan cuenta, hay diferentes puntos y diferentes temas que yo creo que serían no solamente una ponencia de 2 horas, sino tal vez de muchísimas más, porque hay muchos subtemas que van a encasillar hacia ese tema del liderazgo femenino. Hablamos un poquito de la discriminación, que es algo que está de forma pues presente, pero también de la violencia de género. En el trabajo es la discriminación que se va a ejercer contra las mujeres en el ámbito laboral, que puede obstaculizar su acceso al empleo o también el ascenso o la estabilidad, ¿no? La violencia psicológica, que es en donde también a mí me gustaría centrarme en todo esto, que tiene que ver con un tipo psicológico que ha sido denominado, a nivel internacional como mobbing, que quiere decir o se da a conocer como el terror psicológico, ¿no? Esta parte como él transgrede o ya va directo hacia la parte emocional. Y entonces cuando estamos hablando de la parte emocional, estamos hablando también de algo físico, que es lo que veíamos hace ratito. Ya hay síntomas físicos como lo que es el estrés, la ansiedad, el insomnio, y también se puede presentar desde otras formas como el aislamiento, no comer bien, o estar teniendo diferentes pensamientos, ¿no? Las mujeres en un grupo que sufren especialmente bullying, que es lo que la traducción acoso laboral, especialmente las de mediana edad con más de 40 años y con una antigüedad en la empresa superior a los 10 años. Esto a lo mejor no tiene mucho o no lo conocían como tal, pero es más que nada el acoso laboral, ¿no? Lo que se va a llevar a cabo. ¿Cómo podemos identificar el acoso laboral? Tiene que ver con una frecuencia, con algo o una duración de tiempo y la concurrencia de uno o varios hechos enumerados. La identificación, ¿qué es esto? Según los estudios desde la perspectiva psicológica, debe existir un deliberado y continuo maltrato verbal y comportamiento agresivo hacia la misma persona. ¿Por qué estamos hablando, si se dan cuenta aquí, de cómo identificarlo? Porque lo vamos a identificar respecto a cuántas veces ha sucedido y de esas cuántas veces, pues, cuál es la continuidad, ¿no? Y cuál es la concurrencia de eso que sucedió. Entonces, es que debe existir un maltrato deliberado y continuado hacia el maltrato verbal y comportamiento agresivo hacia la misma persona durante por lo menos 6 meses, manifestando en más de 40 comportamientos. Los más frecuentes, los más populares es ningunear, invisibilizarlo,
acusar a la víctima de todo tipo de errores, para pues menospreciar su imagen pública o profesional. Esos son como los más frecuentes, ¿no? Como los que más van a estar allí directamente, pero se identifica o se puede asociar como como la violencia psicológica por menos de 6 meses, ¿no? La violencia acosada empieza a no dormir, a estar exhausta físicamente, desarrollar una extrema irritabilidad que proyecta normalmente contra la familia y que a veces pues puede ser o puede desembocar en malos tratos, y la víctima entra en un estado de depresión, entra en un estado de baja autoestima, problemas alimenticios, y empieza pues también a cometer errores en su trabajo, las cuales son utilizadas precisamente para hacerle ver a la persona de ves como si no estás bien. Entonces, como que toda esta parte en la que saben también de qué manera sacarte de esta zona de alguna forma como estable, para que también empieces como a desestabilizarte y empieces a generar todo este tipo de errores, aunado a que, como les digo, lo somatizamos, pues no estamos bien y por supuesto, pues vamos a no rendir lo que se debe. Y todo esto tiene que ver con la salud mental, que al final de cuentas también es importante enaltecerlo. ¿Por qué? Porque como les decía hace ratito, si nosotros no estamos bien mentalmente, tampoco vamos a poder estar bien físicamente y por lo tanto, pues tampoco vamos a poder estar bien en nuestro trabajo. Entonces, por eso es importante pues manejarlo o también hablar un poquito de salud mental aquí. Una víctima tiene su baja autoestima, una víctima tiene su autoestima baja, la valoración que esa persona tiene y siente de sí misma, es decir, se destruye, ya que está o ya que está englobada más bien a la percepción interna que tiene cada persona de él o de ella, construida a partir de los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que va teniendo a lo largo de la vida. Es decir, el cómo me hacen sentir es lo que yo me compro y entonces es lo que yo estoy proyectando. Si me dicen es que no eres buena para esto, es de que no eres bueno para hacer tal cosa, es que tú no tienes las capacidades y demás, y si esto está continuando y continuando, lo que decía la concurrencia, pues al final ya se puede englobar como violencia psicológica, acoso laboral y también pues al final va a generar una baja autoestima que va a hacer que no estemos absolutamente bien en todo y de alguna manera pues sí es dar como la razón o en el punto o en el clavo exacto. Esto nos va a llevar a tener diferentes secuelas psicológicas y esto es algo que sí lo tenemos que tener bien presente porque al final todo este tema del liderazgo femenino también tiene que ver que el no ser reconocidas, el que existan tantas barreras, el que existan tantas limitantes, va a hacer que también mentalmente y emocionalmente no estemos bien, porque al final es algo que nos vamos a comprar y nos vamos a sentir que no somos capaces de tener algo mejor o de subir a algo muchísimo más grande. Y entonces eso va a hacer que en lugar de enaltecernos, nos vamos a hacer chiquitas, nos vamos a hacer chiquitos y entonces no vamos a estar ni bien o no vamos a rendir físicamente, que eso es algo importante, pero tampoco emocionalmente o mentalmente. Entonces, una de las consecuencias más frecuentes derivadas del acoso psicológico es el estrés postraumático. Y eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, que tenemos que estar muy atentos, porque a veces es tanto la carga, es tanto las ganas, es tanto los deseos, es tanto esta sensación de no pertenecer, de no ser reconocidos, que también tiene que ver muchísimo con el me estreso y no estoy bien. Entonces, vamos a situarlo rápidamente para que también podamos tener un poquito de contexto sobre los puntos que tenemos que analizar de las secuencias psicológicas y sobre todo del estrés postraumático. Psicológicamente hablamos que nos puede dar estrés, ansiedad y depresión. Entonces aquí combinadas estas tres es como la bomba y al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? No pensamos, no nos paramos de la cama, no tenemos ganas, no tenemos ánimo, nos bloqueamos, no funcionamos. En físico, ¿cómo se va a manifestar en nuestro cuerpo, por ejemplo? En la cara, dermatológicamente, puede salir a lo mejor algún tipo de granitos o algún tipo también de alergia. En el punto cardíaco, podemos a lo mejor y sentirnos un poquito más con taquicardia, por ejemplo. Se puede reflejar, y esto es algo que sí o sí siempre pasa o es lo más común, en el punto gastrointestinal. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que les duele el estómago, cuando a lo mejor tienen que dar alguna noticia importante, cuando tal vez tienen que enfrentar algo o afrontar algo? Bueno, se va a presentar en esto,
Pérdida de cabello, ¿a cuántos de ustedes no les pasa que están tan estresados que de pronto se cepillan el cabello, se lo tocan y se les cae? Bueno, tiene que ver con una secuela psicológica. Migraña, muy común, dolor de estómago, como les decía, también es muy común, la taquicardia, entre muchas otras cosas más. Psicofísico, una combinación entre lo mental y lo físico, que es el miedo continuo a la mejor, y existen algunos hombres y mujeres que les da miedo ir a su trabajo, que les da miedo hablar, les da miedo enfrentar al jefe o la jefa, que les da miedo esta socialización. Bueno, miedo continuo, sentimientos de amenaza, no estoy bien, no estoy donde me gustaría, no me siento cómoda, me siento como en alerta, ¿no? Una ansiedad que va incrementando y que la ansiedad pues se va a ir presentando de diferente manera para diferentes personas. Impotencia, sentimientos de impotencia de que quiero hacer más, pero no puedo o no me dejan. Frustración, que esta también es una de las más comunes. Fracaso y apatía. ¿Y esto qué tiene que ver con el fracaso y la apatía? Entre más yo haga o entre más intente, nunca voy a poder. Y entonces esto es una combinación y es una bomba para que justamente pues nos rindamos en el punto. Hace ratito que ustedes o que les hacía la pregunta sobre están donde les gustaría y decían aquí, ¿no? Estoy en proceso de, pero al final eso no quiere decir que no. Cuando ya existe una secuela psicológica, cuando ya existe un estrés postraumático, cuando a lo mejor ya hay un tema de acoso laboral, de violencia de género, ya ese proceso de, ni siquiera es proceso, ya simplemente no es un no definitivo. Eso es algo que tenemos que también revisar y analizar y por eso es que yo también toco este tipo de temas de salud mental porque me parece que son de los más importantes o de las bases cruciales o determinadas para poder subir a ese puesto, para poder estar en proceso de, para poder tener el deseo, el objetivo, esa meta. Si no estamos bien, si no nos sentimos a gusto, si no tenemos la motivación, si no tenemos todo este ámbito de alguna manera como bien establecido, no va a tener ningún fruto, porque al final esto es importante para visualizarnos. Entonces, es decir, la mente es importante para poder visualizarnos, pues a futuro. Trastornos emocionales de sueño, alimentación y falta de concentración. No dormimos, el famoso insomnio, no comemos adecuadamente, por lo tanto, estas dos son las bases importantes para poder estar de alguna manera óptimos y eso va a hacer que no nos concentremos y que obviamente no estemos bien. Trastornos de la conducta social, como la hipersensibilidad, el aislamiento, es decir, todo me lo tomo muy personal. Tal vez mi jefe o mi jefa me dijo algo y yo ya estoy pensando que quizás me quiere correr, que quizás no me quiere. Todo eso tiene que ver con el trastorno de la conducta social. Estoy muy irritable, todo me causa enojo, estoy muy a la alerta, estoy muy a la defensiva, apatía, falta de iniciativa, que eso también tiene que ver un poquito con síntomas inclusive de depresión, este, pero pues al final tiene que ver mucho con el no estar a gusto. La afectación grave se traduce en indefensión, depresión, como les decía, y se desarrolla en un trastorno de estrés postraumático. Es decir, cuando todo esto se combina a la triple potencia, la afectación grave es el trastorno del estrés postraumático. Entonces, esto teniéndolo en cuenta es algo que ya cuando sucede y cuando ya llegó o se escaló a un punto máximo, es cuando ya nos obligamos, ahora sí que mentalmente te obligas, pues a parar. Y a veces el parar o la pausa puede durar mucho tiempo o puede durar muy poquito tiempo, pero las secuelas son muy fuertes y también van a depender para cada persona. En el acoso psicológico laboral y los daños psíquicos que este ocasiona, como los males psicosomáticos derivados en el estado de la víctima, son recurrentes y se manifiestan en trastornos digestivos como la gastritis, como las úlceras, como la colitis o tal vez con problemas endocrinológicos que se traducen en daños en la tiroides, desarreglos menstruales, hipertensión arterial incontrolables, vértigos y enfermedades de la piel.
y esto puede desencadenar otras enfermedades y otras enfermedades. Entonces, todo esto tiene que ver con algo tan básico o el tema principal que era el liderazgo femenino, las barreras, las limitantes. Creo que al final si nosotros como sociedad, no solamente englobándolos a la parte femenina, no lo tratamos, no lo procesamos, no lo trabajamos, nosotros somos como que esa ventanita tan diminuta y transparente que puede pasar cualquier cosa y sacudirnos. Es por eso que en este momento, pues, obviamente sí toco y hablo de temas de salud mental, porque sí es importante visualizarlo de esa forma, porque al final conecta, porque al final toca fibras, toca, dirían por ahí en temas psicológicos, ¿no? Toca heridas que si no las sanamos, que si no las trabajamos, pues va a crecer y de una cosa a la mejor que no tiene mucho que ver, puede crecer y crecer y crecer y crecer y al final como sociedad, pues tampoco llegará a ese progreso o a ese trabajo que tanto nosotros queremos. Este término que tenemos aquí se llama techo de cristal. ¿Qué es esto del techo de cristal? El techo de cristal es el estancamiento profesional que sufren las mujeres en la empresa. Ese es un término que se utilizó, que en realidad el techo de cristal es una barrera invisible que impide a las mujeres progresar en su carrera profesional y dejar de evolucionar, aún estando más cualificadas que sus compañeros masculinos. Se dice que en México, más que un techo de cristal, existe un techo de hierro, porque las características propias de la cultura mexicana dificultan aún más la situación. ¿Por qué es techo de cristal y por qué se dice invisible? Porque al final podemos verlo como que no es algo que lo puedas ver completamente tan arraigado, tan ensimismado, sino que existen muchas cosas o existe mucho esta invisibilidad del sí, pero no. Sí existen barreras, pero no. Sí existen algunas dificultades, pero no tanto, no se ven tal cual, pero están, pero son visibles, pero están ahí presentes. Entonces, a esto se le denomina techo de cristal, que como lo dice aquí en México, pues más bien es un techo de hierro, por todas estas características de la propia cultura mexicana, que pues van a dificultar aún más la situación. Ahora, antes de irnos hacia la otra parte de la ponencia, me gustaría saber de la pregunta que puse hace ratito sobre cómo es el rol que tienes hoy en el trabajo. No sé si existe algún comentario, si no, pues seguimos continuando, pero sí, me gustaría también escuchar cómo es ese rol que tienen cada una o cada uno también en su trabajo. Hay algunos comentarios todavía de la pregunta pasada, les voy a dar lectura. Wendy, soy feliz con la profesión, edad, con el ánimo de seguir conociendo, aprendiendo y sobre todo de ser mujer. Considero que diario hay un cambio en el camino de cada una, cosas, situaciones, personas, actividades, pero siempre es ser positivas, dedicadas, caminar con seguridad, confianza y entusiasmo ante cada día y desafiar cada instante. Cintia Viridiana nos dice, se han liderado movimientos sociales que conquistaron derechos fundamentales, voto femenino, acceso a la educación, igualdad salarial y protección contra la violencia laboral y sexual. Los convenios de la OIT, como el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración en 1951, el Convenio 111 sobre discriminación en 1958, establecen desde hace décadas el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, prohibiendo expresamente la discriminación basada en el sexo. No obstante, es irrisorio que, pese a estar previstos estos derechos en la normativa internacional, las estadísticas sigan demostrando desigualdades estructurales. La brecha entre lo que dicen los tratados y lo que ocurre en la práctica evidencia la distancia entre la igualdad formal y la igualdad material. Una cosa es reconocer el derecho en papel y otra garantizarlo en la vida real de millones de mujeres. Maricruz nos dice, se generan muchas enfermedades como la hipertensión y la ansiedad. Desgraciadamente, la violencia de género no solo se da con las mujeres, lo peor es que se da entre las mismas mujeres o de una mujer hacia un hombre y esto también entorpece el trabajo de las personas agredidas. Norma dice, mobbing, en un trabajo me ocurrió, opté por salir de ese lugar, fue lo más sano. Prefiere uno la paz que estar soportando a un jefe acosador. Francisco
Dice, el rol de las mujeres es muy importante en nuestro ámbito laboral. Existen en las diferentes áreas gran cantidad de mujeres que lideran grupos de trabajo en nuestro centro federal. Alejandra nos dice, considero que el rol en mi trabajo de las mujeres es muy importante. Me imagino que quiso decir, el rol del trabajo de las mujeres es muy importante, ya que en mi caso solo la mayoría de las mujeres en mi centro de trabajo, pero en ocasiones se considera que el ser mujer es un peligro, ya sea intelectualmente o en muchas ocasiones se cree que por tener menor edad que algunos no se pueden ascender. Bueno, creo que ahí está la idea. Listo. Gracias. Y creo que, fíjense, creo que aquí podemos ver cómo respecto a los comentarios, existe sí algo que es invisible, lo que les decía, el techo de cristal. O sea, al final el techo de cristal, ¿cuál es la característica? Que puedes ver hacia el otro lado, por ejemplo, en una ventana, pues puedes ver hacia el otro lado sin problema. Es invisible, lo vamos a decir así, pero al final es muy visible y hay muchos lugares, hay muchas mujeres, hay muchos hombres que también lo pueden observar y que inclusive sí existe un avance, pero sigue estando la barrera, ¿no? Sigue estando esta limitante y en algunos otros espacios está muchísimo más establecido, más claro, más fuerte que en otros. Sí es cierto que hay algunos otros espacios donde ya existe mucha más inclusión, mucha más perspectiva, pero hay algunos otros donde no es así. Entonces, por eso es comentar justo sobre este tema del techo de cristal. Y entonces ahora sí, qué podemos hacer, ¿no? O sea, qué podemos hacer dentro de este círculo, qué podemos hacer en este contexto también, el punto de la sororidad, ¿no? El punto más esencial o clave, ¿no? De que si una mujer necesita ayuda, la primera que debería estar ahí es otra mujer apoyando, orientando, canalizando. Esto es algo igual, inclusive hasta un poquito moral, ¿no? Entre lo correcto, lo que tienes que hacer, lo ideal. Hubo un comentario hace ratito que también decía, ¿no? Como justo que esta violencia o este acoso laboral no solamente es de hombres hacia mujeres, sino también de mujeres hacia hombres, sino que también de mujeres hacia mujeres. O sea, creo que al final es un contexto que engloba tanto a hombres como también a mujeres. En cuestión, yo creo que tiene que ver muchísimo con el reconocimiento y la participación de ambos, en el que ambos son importantes, en el que ambos también se tendrían que tomar en cuenta y no solamente para diversas cuestiones. Como lo dice aquí lo hace un poquito más específico, ¿no? Que es la sororidad respecto a si una mujer necesita ayuda, pues ser la primera en orientar, ser la primera en ayudar, ser la primera en canalizar, en estar. Y eso es lo que tal vez se tendría que hacer inclusive desde un punto mucho más empático. En algunos espacios no sucede así. Esta pregunta no es para que la respondan en el chat, sino es una pregunta abierta respecto a, bueno, ¿cuántos de ustedes que han estado en un trabajo, la peor enemiga casualmente no ha sido el hombre o no ha sido el papel masculino, sino el papel femenino, sino el rol femenino, sino la parte de la mujer? ¿Cuánto les ha pasado que la enemiga número uno era esa persona, esa mujer que era la primera en poner ese pie? Entonces, creo que también tiene que ver mucho con practicar esta sororidad, practicar esta empatía, practicar lo que dice aquí, la ayuda, el estar, el apoyar, el también orientar. Pero otra de las cosas que me parecen muy importantes y que para mí el englobe de esta ponencia tiene que ver con la psicoeducación en el núcleo familiar. Se refiere a la crianza sin roles de géneros, se refiere a la crianza sin los estereotipos y que incluya precisamente la sensibilización acerca de la vulnerabilidad de las mujeres y los privilegios que también tiene el hombre. La psicoeducación me parece de las cosas más importantes porque al final, como yo les decía en un inicio de la ponencia, la infancia es la base de todo. Entonces, ese niño o esa niña va a actuar, no es determinado, eso sí, no es determinado porque podemos, claro que romper patrones, pero al final es tu base, porque son los ideales y porque es la crianza, porque es esa educación que te inculcaron a ti respecto a cómo ves el mundo. Y el cómo ves el mundo es el mundo que te enseñaron respecto a cómo ve el mundo tu papá o tu mamá. Y así se va haciendo una cadenita. El mundo que conoces es el mundo que conocieron tus papás. Claro que sí, está en uno,
romper esos patrones, ¿no? Romper estas barreras, romper todo lo que tiene que ver con algunos patrones que no son buenos, entonces ahí sí nosotros tenemos esa decisión. Pero es bien importante esto porque al final desde ahí depende mucho, ¿no? Hablábamos al inicio el enseñar a las niñas a ver y escuchar mujeres líderes. También esto es importante, ¿no? Que en las escuelas también se haga esta inclusión, tanto en hombres como mujeres, no solamente como inclinarse hacia un solo punto, sino también en este lado de también que los hombres conozcan, que los hombres también se les eduque para, que los hombres también sean partícipes y también se les incluya para, ¿no? Esto es algo que se tiene que hacer desde que son chiquitos para que también crezcan con esta mentalidad. Es un trabajo profundo, es un trabajo grande, es un trabajo, también lo puedes decir así, complicado, porque no solamente es un cambio, no solamente es un trabajo, es romper con ideales, es romper con barreras que muchas veces y en algunas ocasiones no queremos, no estamos listos, no podemos, el contexto no nos los permite. Son tantas cosas que lo vuelve aún más difícil y a veces imposible para algunas personas. Entonces, es romper con tanto que por esto este tema es tan importante, porque no solamente proviene desde un tema laboral, sí, es el eje, pero al final proviene, perdón, desde un tema obviamente social, desde un tema personal, desde un tema familiar, desde un núcleo en esta parte educativa. Entonces, es romper y traspasar muchísimos filtros, no solamente uno. Reformas, ¿no? Promover leyes y mecanismos institucionales en pro de la equidad, perspectivas de género, que se trata de qué, de atender las probabilidades, perdón, atender las probabilidades, las problemáticas bajo la lente de género y generar una discusión acerca de cómo influye la desigualdad en diferentes contextos, ¿no? O sea, cómo verlo muchísimo más allá. Este tipo de espacios, por ejemplo, lo que se hace es también promover toda esta parte, darle una visibilidad diferente, darle un espacio, darle una vista. Y desde ahí también pues podemos nosotros ir viendo justo esta parte del ir más allá y no solamente quedarnos pues con lo que sabemos o con lo que tenemos, ¿no? O con lo que ya se nos enseñó, ya se nos inculcó, no hay más allá, no podemos ver mucho más de lo que es, porque así somos. Creo que también algo tan bonito que tiene todo este tema englobado también un poquito a la parte de la salud mental, es de que nosotros también podemos hacer un cambio también desde nosotros mismos, desde el romper estos patrones, desde el romper las creencias pues, que tenemos y no solamente quedarnos con eso y ya. Entonces, son tantos subtemas, son tantos temillas por ahí que interfieren y que influyen en este tema del liderazgo de la mujer y los impactos que tienen las oportunidades laborales, que solamente encasillarlo o englobarlo a uno solo, pues sería casi imposible porque son tantos factores que hay detrás que contribuyen y atribuyen a tu comportamiento que se tiene que traspasar desde el origen. Se tiene que romper ese filtro desde el origen para poder hacerlo correctamente. Y esto es un trabajo particular y personal. Entonces, creo que también así como sí tiene que ver o el tema es liderazgo femenino, también es una inclusión hacia los hombres porque también son parte de la misma sociedad. Entonces, tampoco es esta parte de excluirlos porque solamente el tema es de esto, creo que al final son parte de y contribuyen a. Entonces, también es importante justo hacer como que ese trabajo personal eh, de manera global, tanto hombres como mujeres, y por supuesto, lo vuelvo a decir, en la educación, que creo que también ahí es la parte importante en educar a estos niños, en educar a esa niña, en educar a ese niño respecto a toda esta normalización para que en un futuro justo no existan todas estas problemáticas. Claro, existen contextos psicosociales, económicos, políticos, que claro que también van a contribuir y atribuir a este tema, pero creo que también en lo que respecta a mi área, en toda esta parte psicológica, en toda esta parte psicosocial, es muy importante enaltecerlo y sí decirlo que sí tiene que ver muchísimo con esta educación y tiene que ver también muchísimo con toda esta parte emocional y mental para este tipo de temas que por supuesto aunque están ahí sobrepuestos, siento que no es sano dejarlos de lado, sino que tiene que ver mucho de la estructura psicosocial desde pequeñitos que tenemos
va a atribuir a lo que somos de grandes. No en determinación completa, pero sí una mitad, sí es importante todo lo que se vivió y cómo se crió y cómo, pues también de alguna manera también se educó. Y tenemos aquí una pregunta que me parece pues de las preguntas más reflexivas que vamos a tener en esta ponencia, que es ¿qué consejo le darías a tu niña de 8 años? ¿No? Imagínense ustedes y también a tu niña o tu niño también, esto es para ambos. Ya vivieron todo lo que están viviendo ahorita, ya saben lo que va a pasar, los errores, los aciertos, los trabajos, las oportunidades, los rechazos, las puertas que se abrieron, las que se cerraron, las que posiblemente se van a abrir en un futuro. Obviamente esa niña o ese niño de 8 años no tiene ni en cuenta ni idea de lo que va a pasar. Ustedes que están aquí presentes en esta ponencia tienen ya una idea de todo lo que va a pasar después, ¿no? Todas las cosas que van a suceder en torno a eso. Ahora que ustedes imagínense, hago esta pequeña actividad o reflexión, que están con esta niña o con este niño de 8 añitos y que este niño les pregunta, ¿cómo nos va en esta parte laboral? Tenemos el trabajo deseado, ¿qué es lo que necesito aprender? ¿Qué es lo que necesito reconocer? ¿Qué es en lo que necesito trabajar? ¿Hacia dónde me tengo que ir? Entonces, me gustaría que en el chat pudieran poner brevemente ese consejo que le darían a ese niño o a esa niña chiquito, a qué es lo que se tiene que enfrentar, qué es lo que tiene que fortalecer, qué es lo que a lo mejor no tiene que dejar de hacer, con qué se tiene que guiar, porque al final ustedes como adultos ya conocen parte de ese futuro. Entonces, me gustaría que lo hiciéramos de esta manera como reflexiva, también para ir conociendo un poquito más sobre sus opiniones y pues también de alguna manera para ir cerrando con esta ponencia. Aquí, por ejemplo, tenemos una frase de Mary Shelley que dice, no deseo que la mujer tenga más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre ellas mismas. Y creo que también esto es tan cierto porque vuelvo a lo mismo, realmente con esta creencia y esta firmeza en uno mismo se pueden lograr muchas cosas. Sí, es cierto y tampoco me gustaría dejar de lado todo este contexto de alguna manera externo que influye y que imposibilita, sería pues no tan sano dejarlo de lado de que todo se puede con nosotras y si queremos, podemos, porque existe todo un contexto externo que va a estar ahí influyente, pero creo que al final sí depende también muchísimo del propio poder que nosotras mismas nos tenemos, nosotros mismos nos tenemos, pero también la creencia y el cómo nosotros nos paramos ante eso. O sea, no es lo mismo creer que tenemos el poder a realmente reconocerlo en nosotras y aceptar ese poder. Ahí va a estar pues una gran diferencia. Y bueno, por último, me gustaría también aquí compartir estos números y este centro de desarrollo. Evidentemente todo tiene que ver con esta parte psicológica. ¿Por qué? Porque al final este tipo de temas también pueden llegar a destapar ciertas cosas, ¿no? Ciertas cuestiones que podemos a lo mejor nosotros estar, pues de alguna manera en conocimiento a la parte de lo laboral y demás, pero pueden abrir ciertas cuestiones que tal vez sintamos que este tema hay un algo, ¿no? Hay un obstáculo que sí lo tenemos ya muy claro, pero existe algo que también que tal vez no me posibilita a poder crecer, no me posibilita creérmela, no me posibilita realmente saber que tengo todas las capacidades. Entonces, también yo los invito que si en algún momento de esta ponencia también te sentiste, pues a lo mejor un poco mal, te sentiste un poco vulnerable, sensible a algunos temas que sientas que debes de trabajar principalmente, algunos temas también de romper creencias, de valores, de ideales, también es muy sano y como les digo, al final creo que mi trabajo también es promover demasiado todo lo que tiene que ver con la salud mental, pues aquí están los números también para poder considerar que si en dado momento se pueden dar cuenta, igual alguno o alguna de algún tipo de ansiedad, estrés postraumático, algún tipo de características psicosomáticas, emocionales, de conducta y demás, pues no, nunca está de más pues también acudir con un profesional de la salud mental para también ver que no solamente
tiene que ver tu problema con el trabajo, que sí, pero también puede ser algo muchísimo más profundo y de un origen más amplio que va a influir sí en el mundo laboral, pero creo que también esto es parte igual de una prevención. Entonces, recuerden, si estamos bien mentalmente, podemos estar bien también en todo lo que nos rodea. Podemos liderar, podemos trabajar, podemos cooperar, podemos participar, podemos hacer tantas cosas, pero creo que aquí lo principal es esta parte de la mentalidad para poder creer, proponer, hacer, organizar y por lo tanto, pues tiene que estar, al menos yo lo veo así como en este eje. Entonces, si alguien sintió esta vulnerabilidad, esta sensibilidad, esta situación que necesitan tal vez profundizarlo un poquito más para llegar a ese objetivo deseado, seas hombre o seas mujer, la invitación evidentemente es abierta para que de igual manera puedan tener pues este acceso a su salud mental. Entonces, pues ya para finalizar, no sé si existió algún comentario respecto a la pregunta de qué le dirías a ese niño o a esa niña de 8 años y pues también para ir invitándolos a que si alguien quisiera poner algún comentario de cierre, alguna duda, alguna reflexión también, pues podamos leerlo para finalizar la ponencia del día de hoy. Entonces, no sé si existe algún comentario respecto a la pregunta anterior. De la pregunta anterior decía Wendy, el rol de la mujer aún con la existencia de leyes, convenios, tratos y el supuesto conocimiento de derechos se continúa viendo y siendo discriminatorio, continúa sin disminución del mobbing. Cintia Viridiana nos dice, al reflexionar sobre mi propia experiencia, identifico que lo que viví no fue un episodio aislado, sino parte de una dinámica estructural. La falta de reconocimiento a mis logros, la invisibilización de mis aportaciones y el aislamiento laboral, que en ocasiones sentí encajan con las manifestaciones típicas del techo de cristal. Aunque cumplía con objetivos, mostraba compromiso y buscaba constantemente la mejora profesional, me encontré con límites tácitos que parecían definir hasta dónde podía crecer o participar en la toma de decisiones, independientemente de mis méritos. En realidad no solo genera un bloqueo en la proyección profesional, sino que también provoca desgaste emocional, sentimientos de frustración e incluso cuestionamientos internos sobre el propio valor profesional. Relacionar lo que viví con el techo de cristal me ha permitido nombrar la barrera y entender que no es un problema individual, sino estructural. Además, me lleva a reconocer la necesidad de cambios institucionales que incluyan políticas de equidad, liderazgo inclusivo y perspectiva de género en la toma de decisiones. Finalmente, también es una invitación a reivindicar mi trayectoria y mis capacidades con la claridad de que las limitaciones no surgen de una falta de talento o preparación, sino de una estructura que aún debe transformarse para garantizar igualdad de oportunidades y un desarrollo profesional justo y pleno. Alejandra ya se enfoca en esta pregunta. Okay. Dice, mi niña definitivamente no estamos en donde queríamos. Han llegado mejores cosas y grandes cambios han ocurrido, pero sí te diría que trabajes más en forjar tu carácter, que sí es importante llorar, pero no por todo, y que debes de aprender qué batallas ganar y cuáles perder, pero sobre todo admiro tu resiliencia, porque has sabido crecer en todos los ámbitos. Te amo. Yesenia Luques, le diría a mi niña que no dude nunca de ella, que es lo suficientemente inteligente y capaz de lograr lo que se proponga, que siempre sea feliz, que baile cuando esté alegre y llore cuando lo necesite, porque no es debilidad. Es aprender a soltar esas emociones, que apoye a los demás hasta donde sea posible, que siempre regale una sonrisa y siempre aspire a lograr lo bueno, lo maravilloso, lo excelente con las personas que sienta que deben de ir a su lado, porque eso de las vibras es cierto, que valore mucho ese sexto sentido y cuando sienta que alguien no es del todo bueno, se aleje y con esas personas que siempre están, que atesore su presencia y viva momentos de calidad con ella. Erika
bueno, le da palabras de fortaleza a Cintia, sororidad, a romper ese cristal, esa estructura, al final es cristal, confío que es posible. Wendy, en relación al tema que nos ocupa, hay un enorme error en el desempeño de funciones y cargos, porque se pierden y confunden con poder, con derecho de ejercer daño psicológico, moral, laboral, por lo que no es que no se tenga capacidad, sino la falta de madurez, principios, respeto, valores guía, el escucha y apoyo tanto de hombres como mujeres. Verónica le diría a su niña de 8 años que es bueno equivocarse porque se logra mucho aprendizaje y que no se rinda a pesar de la edad, que puede aprender y estudiar lo que ella desea. Francisco nos dice que aprendan a ser resilientes para poder enfrentar las adversidades que seguramente tendrán en su camino, prepararse y siempre tener una visión proactiva para su futuro. Bueno, Cintia le dice a Cintia que también se siente identificada. Angélica María nos dice, todo se puede, hay que luchar, hay que trabajar por lo que se quiere y que recuerde, actuar conforme a los valores, respeto, responsabilidad, compromiso, siempre crea en ella misma, hay que darse tiempo para uno mismo, que los inconvenientes que presenten los deje atrás y sirvan para aprender y para crecer. Nos comparten este comentario anónimo. Soy testigo de que el sistema está hecho para vulnerar a las minorías. En mi caso, para ocupar un puesto directivo tuve que trabajar durante muchos años y demostrar mis capacidades, aptitudes, herramientas, habilidades y conocimiento, incluso más que algún compañero hombre. Al final lo logré. El puesto que ahora ocupo realmente es mucho más que lo que alguna vez pensé, pero indirectamente tuve que hacer sacrificios. Por ejemplo, una pareja. Personalmente me ha costado mucho trabajo encontrar a un hombre que empate con mis valores, con mi ambición, en el mejor de los sentidos y con quien pueda construir una relación sólida. Me he encontrado con que hay una especie de competencia, porque una mujer independiente a veces lo toman como un enemigo o alguien que los desplazará en sus roles. Erika, a mi niña le digo que es maravillosa, que es más que le han hecho creer que eres una adulta madura, responsable, libre, amorosa, con dones, talentos, virtudes y mucho más. Vamos por más. Me amo. Gracias, gracias, gracias. Samantha le diría, habrá mucho por recorrer, nunca dudes de ti, arriesga. Si no resulta el primer plan, date otra oportunidad hasta lograr lo que quieres. Eres fuerte. Listo. Gracias, muchas gracias. Pues la verdad, espero que el tema del día de hoy les haya gustado, que haya sido un tema que también pueda llevarse hacia la reflexión, porque creo que aquí también, lejos de, pues sí, del conocimiento, también me gustaría situarlo hacia ese punto reflexivo, ¿no? De ponernos a pensar dónde estamos parados y dónde queremos estar también en un futuro. Entonces, es un tema que engloba tantas cosas que también es bueno también analizar cada una, es bueno también analizar desde los orígenes, en qué punto, es bueno también reflexionar sobre todo este contexto que influye en lo que queremos ser y a veces sí puede llegar a ser un poquito también decepcionante, puede llegar a ser algo complicado, puede ser una lucha muy grande y un estar en trabajo constante, que muchas veces ese trabajo constante pues también puede ser cansado, puede ser pesado, ¿no? Estar escalando la cima todos los días y todo el tiempo, pues ¿qué pasa? Te cansas, ¿no? Es por eso que también es un trabajo continuo entre tus metas, pero también no te descuides emocionalmente hablando porque tampoco vas a funcionar si eso es lo que quieres, necesitas también estar bien en todas las áreas, en todas las esferas, como nosotros lo llamamos, ¿no? La psicobiosocial. Entonces, espero les haya gustado el tema del día de hoy. Y la verdad es que creo que sí, un deseo que tengo aquí para cerrar con esta ponencia es agarrando un poquito un comentario que alguien hizo, una frase que alguien puso, que es que deseo que todos y todas puedan al final terminar con el lo logré y al final de todo sí lo logré.
yo creo que eso sería, quizás, inclusive viéndolo desde esta forma, una perspectiva o algo un poco romántico, ¿no? Pero creo que es un deseo desde el punto más sano posible, ¿no? Es un deseo que cual sí quiero que todos y todas tengamos pues justo este pensamiento de que fue difícil, no fue un camino como todo, ¿no? Fácil, pero al final sí lo logré y al final sí estoy donde quiero y al final sí pude hacer lo que más me gusta. Y también es bien válido que si tú en 2 años, 3 o en los años que hayan sido, tenías una perspectiva diferente, tenías una meta distinta y un objetivo distinto y ahorita no lo es, también es válido igual soltar y también es muy válido y muy bonito decir, bueno, no es lo que yo quería hace 2, 3 años, pero donde estoy me gusta y donde estoy también le voy a sacar todo el provecho para estar lo más cómodo o lo más cómoda posible, lo más tranquilo, la más tranquila posible. Y también es muy válido igual no aferrarnos también a esas expectativas, porque a veces, pues ustedes bien saben, la vida, las circunstancias, pues muchas veces no nos llevan a donde queremos estar, pero también donde estamos podemos también sacarle tanto provecho como podamos y también podemos agarrarnos de ahí para hacer nuevas metas, para hacer nuevos objetivos, para estar en donde queremos, para alcanzar nuevos puestos, para luchar, si esa es la palabra correcta, para caminar o para seguir trabajando, creo que al final sí lo podemos hacer. Entonces tampoco nos sintamos culpables si alguien por ahí con este tema recapituló un poquito en su vida y se dio cuenta que no era el lugar donde, pues, donde quiso, que siempre deseó más, que tal vez quiso más cosas, pero creo que también es situarlo mucho en este presente y en el, bueno, ¿qué puedo hacer con esto que tengo y hacia dónde puedo ir? Y de esto, ¿qué puedo agarrar positivamente para sentirme mejor? Si es que eso que quería ya no se pudo. Y si hay personas que todavía están en constante lucha, en constante trabajo, de querer, perdón, seguir sus sueños, también yo espero y deseo que todos podamos en algún momento decir, al final y después de todo, lo logré y estoy donde quiero. Y estoy lejos de feliz, estoy tranquilo, estoy tranquila y estoy cómodo, cómoda. Entonces, espero que este tema haya sido de su agrado. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra reflexión, igual pues para cerrar con la ponencia. Si no es así, pues entonces damos cerrada la ponencia, o si existe algún otro comentario, pues igual poderlo escuchar. Hay un comentario de Cintia Alejandra. El liderazgo de las mujeres no solo transforma espacios, también abre caminos para que las nuevas generaciones crezcan en entornos más justos e inclusivos. Su visión, empatía y capacidad de generar cambios colectivos son fundamentales para construir un futuro con más igualdad y esperanza. Así es. Entonces, muchas gracias también por abrirse de igual manera con sinceridad, con honestidad, un poquito también en reflexión a ustedes mismos y mismas. Creo que este tipo de temas no solamente engloba hacia un solo género, sino también es a toda la sociedad, porque al final todos somos parte de esto mismo. Entonces, todos estamos siendo partícipes de un problema que existe. Entonces, tampoco podemos excluir y solamente incluir a cierto sector. Y por supuesto, como dice el comentario, esto tiene que ver con las nuevas generaciones, con educaciones, con infancias, y es un trabajo muy pesado, muy, pues de alguna manera duro, pero al final creo que tiene que ver mucho con compromiso también personal. Y entonces ese compromiso personal puede, como dirían por ahí, también trasladarlo de generación a generación y eso puede tener muy buenos resultados. Entonces, agradezco mucho también el espacio que me dieron nuevamente para poder estar aquí dando esta ponencia y sobre todo agradecerles a las personas que estuvieron aquí conectados y conectadas. Gracias por estar aquí, por escuchar. Espero que este también haya sido un espacio de conocimiento, claro, pero también de reflexión y poderse llevar algo de esta ponencia. Entonces, nuevamente, muchas gracias y deseo que tengan pues una excelente tarde.